No olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para más historias apasionantes. Una relación de riesgos calculados. Alexander Vance siempre había sido el tipo de hombre que creía que el control era la clave del éxito. A los 30 años, como director ejecutivo de Vantage Tech, era la imagen del triunfo corporativo. Alto, rubio, impecablemente vestido, con penetrantes ojos azules que parecían ver varias jugadas por delante de todos los demás. En la sala de juntas, su voz tenía peso y sus decisiones daban forma a los mercados. Sin embargo, en su vida personal, esos mismos instintos a menudo se convertían en armas. Chloe Jensen había entrado en su mundo discretamente, no con un currículum impresionante o conexiones corporativas, sino con una calidez sensata que lo desarmó. Tenía un cabello castaño intenso que atrapaba la luz como madera pulida, ojos castaños profundos que no se inmutaban bajo su mirada, y una forma de hacer preguntas que le hacía considerar respuestas que nunca había ensayado. Se conocieron en una conferencia donde ella estaba asesorando sobre participación comunitaria para uno de los proyectos de extensión de Vantage. En los meses siguientes, su conversación se extendió más allá del trabajo, con llamadas telefónicas a altas horas de la noche, largas caminatas y comidas compartidas, donde la charla de negocios era rápidamente abandonada por historias sobre la infancia y sueños casi olvidados. Alexander había sentido algo con ella que rara vez se permitía: vulnerabilidad. Pero cuando la compañía comenzó a prepararse para una expansión agresiva y una OPI histórica, se le dijo que la vulnerabilidad tenía que ser eliminada. Asesores y miembros de la junta, hombres y mujeres que medían la vida en retornos trimestrales, comenzaron a advertirle que cualquier complicación en su vida personal podría ser una distracción de la imagen que necesitaban vender. Implicaron que Chloe no era un escándalo, sino un factor de riesgo, alguien cuyos valores no se alineaban con el teatro corporativo de alto riesgo que estaba a punto de desarrollarse. Los susurros se convirtieron en una estrategia, y Alexander, tan acostumbrado a pensar en términos de movimientos calculados, se convenció de que terminar la relación era la decisión más inteligente. Sucedió una tarde lluviosa en su ático, con el resplandor del horizonte detrás de ellos. Él estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, hablando con el mismo tono tranquilo que usaba al dar malas noticias a un cliente. Le dijo que el momento no era el adecuado, que ella merecía a alguien que pudiera darle más que las sobras de atención que él podía ofrecer. Y finalmente, casi para cerrar el trato, añadió: «Esto es lo mejor». Chloe no lloró ni suplicó. Simplemente lo miró fijamente durante un largo momento, como si estuviera memorizando al hombre exacto que tenía delante. Luego dijo en voz baja: «Me traicionaste». Con eso, se dio la vuelta y se marchó, dejando atrás nada más que el débil aroma de su perfume y un silencio vacío que las luces de la ciudad no podían llenar. En los días siguientes, Alexander se volcó en el trabajo, diciéndose a sí mismo que había evitado un drama innecesario y había tomado la decisión correcta. Lo que no se dio cuenta fue que su ausencia persistiría de una manera que no podía sacudirse. No tenía idea de a dónde había ido, y nadie a su alrededor parecía saberlo tampoco. Había desaparecido por completo, llevándose consigo no solo la comodidad de su presencia, sino una parte de él que aún no entendía que había perdido. En los 3 años que siguieron a la partida de Chloe, la vida profesional de Alexander se convirtió en un ciclo implacable de victorias que se sentían extrañamente vacías. Vantage Tech
se expandió a nuevos mercados, firmó contratos de alto perfil y se montó en el impulso de una OP Record. Fue elogiado en revistas de negocios, invitado a hablar en conferencias y considerado como el ejemplo de un líder hecho a sí mismo, con un enfoque inquebrantable. Sin embargo, cada noche, cuando el ruido del día se desvanecía y las luces de la ciudad parpadeaban fuera de las ventanas de su ático, se quedaba con el mismo silencio pesado que se había instalado la noche en que ella se fue. Se dijo a sí mismo que había cambiado distracción por disciplina, que el éxito requería sacrificio y que extrañarla era simplemente un síntoma de haber permitido que alguien se acercara demasiado. Pero la verdad era más dura. Había un vacío en su vida que ninguna cantidad de hitos empresariales podía llenar. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Alexander? ¿Habrías enfrentado tu error o habrías seguido huyendo? Comenta tus pensamientos a continuación. El reencuentro imprevisto. Mientras tanto, Chloe había construido un mundo diferente, lejos de las torres de cristal y acero que habitaba Alexander. Se mudó a un modesto pueblo costero, donde el aire olía a sal y pino, y donde la gente se preocupaba menos por su currículum que por si se uniría a la venta de pasteles de la comunidad. Consiguió un trabajo como maestra en la escuela primaria local, encontrando consuelo en la rutina y la amabilidad sin pretensiones de sus vecinos. Pero la parte más importante de su vida llegó discretamente, solo unos meses después de que dejara a Alexander. El nacimiento de gemelos. Leo y Luke eran la viva imagen el uno del otro, con cabello rubio suave y penetrantes ojos azules que parecían tener más profundidad de la que sus años podían explicar. Desde el principio, Chloe supo que los criaría sola. Se dijo a sí misma que era para protegerlos de la inestabilidad del mundo de Alexander y de la posibilidad de que él los viera como un inconveniente o una carga en lugar de sus hijos. La vida con los niños era a la vez agotadora y profundamente gratificante. Chloe aprendió a funcionar con un sueño fragmentado, a hacer malabarismos con la enseñanza y las tomas nocturnas, y a estirar sus modestos ingresos para cubrir todo, desde visitas al médico hasta crecientes pilas de ropa. No hablaba de su padre, pero a veces, cuando los gemelos la miraban con esos inconfundibles ojos azules, sentía una punzada de conflicto. Hubo momentos en que se imaginó lo que Alexander podría decir o hacer si lo supiera, pero luego se recordó a sí misma, con la misma rapidez, al hombre que había elegido la ambición por encima de ella, el que la había mirado a los ojos y había decidido que no valía la pena el riesgo. Sin embargo, el pasado tiene una forma de presionar el presente cuando menos se espera. Los chicos se acercaban a su tercer cumpleaños, cuando un diagnóstico preocupante comenzó a nublar la pequeña y estable vida que Chloe había creado. Comenzó con chequeos de rutina, pequeñas irregularidades en los latidos de su corazón que el pediatra pensó que valía la pena investigar. Lo que siguió fueron visitas a especialistas, escáneres y largas conversaciones llenas de términos que le costaba entender. Para cuando el cardiólogo confirmó que ambos requerirían intervención quirúrgica, todo el peso de la situación se posó sobre sus hombros. Estaba decidida a manejarlo sola, como siempre lo había hecho. Pero en las horas tranquilas de la noche, mientras veía a su hijo dormir, el pensamiento que había evitado durante 3 años comenzó a resurgir. Si alguna vez hubo un momento en que Alexander Vance necesitaba saber la verdad, podría ser ahora. Simplemente no sabía aún cómo, o sí,
podría obligarse a sí misma a hacer esa llamada. El día en que los mundos de Chloe y Alexander chocaron de nuevo, comenzó como cualquier otro, con ella equilibrando el caos de preparar a Leo y Luke para una cita matutina. Los chicos estaban inquietos, charlando entre ellos en un lenguaje privado que solo los gemelos parecían entender. Sus pequeñas manos se aferraban a los carritos de juguete mientras ella intentaba persuadirlos para que se pusieran las chaquetas. El seguimiento de cardiología había sido programado con semanas de antelación, y ella se había preparado para lo que los médicos pudieran decir, pero no había planeado el encuentro que el destino había arreglado. El hospital que visitaron estaba en la ciudad, a horas de distancia de su tranquilo pueblo costero, y el viaje de regreso requería que pasaran por el aeropuerto regional. Fue allí, en la luminosa extensión de la terminal de llegadas, que sucedió el momento. Alexander estaba bajando de un vuelo desde Nueva York, con la mente aún enredada en los hilos de una negociación de alto riesgo, cuando su mirada recorrió la terminal y se posó en una figura que pensó que su memoria finalmente había suavizado. Chloe estaba de pie cerca de la salida. Su cabello castaño caía sobre su hombro, sus manos firmes sobre los pequeños hombros de dos niños pequeños, idénticamente rubios. Por un momento, su mente se negó a conectar las piezas. Los ojos azules de los niños, sus ojos, observaban a la multitud con curiosa precaución, y el aire a su alrededor pareció cambiar. El ruido de maletas rodando, llamadas de embarque y pasos apresurados se silenciaron bajo el latido de su corazón. Chloe lo vio casi en el mismo momento. Su postura cambió instantáneamente, enderezándose. Su expresión se volvió cautelosa, como si se preparara para el impacto. Alexander, todavía a unos pocos pasos de distancia, buscó en su rostro algo familiar más allá de los muros que ella había construido. Notó cómo sus rasgos habían madurado en los años que estuvieron separados. Las débiles sombras de agotamiento debajo de sus ojos y la sutil fuerza en la forma en que se sostenía a sí misma. Los niños, al sentir su repentina quietud, se giraron para mirarlo directamente. Ese único momento de contacto visual fue como ser arrastrado a un espejo que reflejaba no solo el presente, sino todas las decisiones que los habían llevado hasta allí. No hablaron en la terminal. Ella guió a los niños hacia la cafetería, justo después de la seguridad, con la clara intención de tener privacidad. Él la siguió, no lo suficientemente cerca como para parecer intrusivo, pero sin perderlos de vista. Cuando finalmente se sentaron en una pequeña mesa en la esquina, ella le hizo un gesto para que se uniera a ellos. Su tono era tranquilo, pero con una advertencia silenciosa. Los niños permanecieron cerca, apoyándose en sus costados, sus pequeñas caras una mezcla de curiosidad y cautela. Alexander se sentó frente a ellos, sin saber si empezar con una disculpa, una pregunta o la verdad que acababa de chocar con él. Chloe le ahorró la elección. Les dijo sus nombres, Leo y Luke, y sin endulzar el golpe, la realidad de su salud. Habían sido diagnosticados con defectos cardíacos congénitos, y aunque ambos se las arreglaban por ahora, los médicos estaban de acuerdo en que la cirugía era inevitable. Él escuchó. Su instinto habitual de controlar una situación fue anulado por el simple hecho de que no había nada que controlar. Solo el peso de lo que se le había ocultado y la naciente comprensión de por qué ella lo había hecho. Ella habló sin ira, pero también sin disculpas, explicando que no había querido que sus vidas se enredaran en la maquinaria de su ambición, que había estado decidida a protegerlos
de ser una ocurrencia tardía en un mundo que valoraba las ganancias por encima de las personas. Sin embargo, aquí estaban, en un momento que ninguno de los dos había planeado, con dos niños pequeños sentados entre ellos, cuyo futuro podría depender de las decisiones que se tomaran en las próximas semanas. Cuando terminó, el silencio en la mesa era casi tangible. Los chicos bebían jugo de vasos de papel, ajenos a la tormenta que se cernía sobre sus cabezas. Alexander los miró, luego a ella, y sintió que el suelo se movía debajo de él de una manera que ninguna pérdida o victoria corporativa jamás lo había hecho. Esto no era un problema de sala de juntas para resolver. Era una vida ya en movimiento, de la que él había estado ausente, y de la que de repente supo que ya no podía mantenerse alejado. Chloe no había tenido la intención de contarle a Alexander tanto como lo hizo ese día en el café, pero una vez que salió a la luz la verdad sobre la condición de Leo y Luke, pareció imposible detenerse ahí. Describió las citas, las tensas horas en salas de espera, con los niños distraídos con libros para colorear, mientras ella trataba de memorizar cada palabra de los cardiólogos. Le contó sobre los plazos quirúrgicos que los médicos ya estaban redactando, y cómo los procedimientos, especialmente para niños tan pequeños, requerirían un equipo de especialistas, un tiempo de recuperación prolongado y un seguimiento meticuloso. Los costos eran asombrosos, no solo en dinero, sino en su capacidad para mantener su trabajo y cuidar a ambos niños al mismo tiempo. Ella había hecho todo lo posible para prepararse para el camino que se avecinaba, pero la realidad era desalentadora. Alexander escuchó con una quietud inusual. No estaba tomando notas mentales sobre estrategia, ni buscando el ángulo que lo beneficiaría. Estaba absorbiendo cada palabra, como si fuera lo único que importaba. Podía ver el costo que estos años le habían cobrado, la forma en que su voz transmitía una cierta fatiga que era más profunda que la falta de sueño, el cansancio en sus ojos que parecía prepararse para la decepción antes de que pudiera llegar. Sin embargo, cuando hablaba de los niños, algo en su expresión se suavizaba. Había un amor feroz allí, una determinación inquebrantable que le recordaba por qué se había sentido atraído por ella en primer lugar. Él le preguntó por qué nunca le había contado sobre ellos antes. Chloe no dudó en su respuesta, porque no había confiado en que él los elegiría por encima de las demandas de su carrera, y porque no quería que fueran una ocurrencia tardía en una vida construida en torno a la imagen y las ganancias. Me fui para protegerlos, dijo, y tal vez para protegerme a mí misma también. Pero eso no significa que alguna vez dejé de pensar en lo que significaría para ellos no conocerte. Su honestidad fue como una espada silenciosa. No hirió con volumen, sino con precisión. Por un momento, consideró defenderse, señalando las presiones a las que había estado sometido, el consejo constante de su junta, el momento de la OPI. Pero las palabras se sintieron huecas antes de que salieran de su boca. La verdad era más simple. Él había tomado una decisión en ese entonces, y era una que no podía deshacer. Ahora se enfrentaba a otra elección, una que importaba mucho más. Se inclinó hacia adelante, su voz baja pero firme, y le dijo que quería ayudar, no por obligación o culpa, sino porque también eran sus hijos. Prometió cubrir los gastos médicos, organizar consultas con los mejores cirujanos pediátricos y estar presente para lo que viniera después. Chloe lo estudió en silencio por un largo momento, como si estuviera sopesando la sinceridad en sus ojos contra la historia entre ellos. Finalmente, asintió,
aunque su expresión no contenía rastro de rendición, solo una aceptación cautelosa. «Si estás en esto», dijo, «estás en esto a largo plazo. No desaparezcas cuando se ponga difícil. No dejes que otra persona tome decisiones por ti. No necesitan un visitante, Alexander. Necesitan un padre». El peso de esa palabra se posó sobre él como armadura y responsabilidad a la vez. Para cuando salieron de la cafetería, el aire entre ellos había cambiado. Los años de separación no habían borrado el pasado, pero algo no dicho había echado raíces. Un reconocimiento de que, sin importar las batallas que se avecinaran, tendrían que librarlas codo a codo. Mientras caminaban de regreso al ajetreo de la terminal, los niños sosteniendo cada uno una de sus manos, Alexander se acomodó a un ritmo a su lado, igualando en silencio su ritmo por primera vez. Las semanas previas a las cirugías se difuminaron en un ritmo de visitas al hospital, consultas y constantes llamadas telefónicas que parecían extenderse hasta altas horas de la noche. Chloe equilibraba sus deberes de enseñanza lo mejor que podía, pero su mente estaba consumida por los próximos procedimientos para Leo y Luke. Cada nuevo resultado de la prueba era otra pieza del rompecabezas que los cardiólogos necesitaban para decidir el enfoque más seguro, y cada cita conllevaba su propia mezcla de esperanza y pavor. Alexander, fiel a su palabra, se involucró por completo. Reorganizó su horario de viajes, canceló compromisos para hablar y organizó reuniones con especialistas en los que confiaba de todo el país. Era la primera vez en años que se entregaba por completo a algo sin sopesar su posible retorno, y el cambio era desorientador, pero, de alguna manera, reconfortante. En los pasillos del hospital, su presencia era imposible de pasar por alto. No era la figura pulida de las portadas de las revistas. A menudo vestía jeans desgastados y una camisa simple, inclinado sobre portapapeles con cirujanos, preguntando sobre los protocolos de recuperación, o simplemente sentado al lado de los niños mientras jugaban con bloques en el piso de la sala de espera. Chloe lo observaba de cerca en esos momentos, notando los pequeños pero inconfundibles cambios en su comportamiento. La forma en que se arrodillaba para encontrarse con los niños a la altura de los ojos. La forma en que escuchaba sus historias divagantes sin revisar su teléfono. La forma en que sus expresiones se suavizaban cada vez que instintivamente buscaban su mano. A pesar de su frente cooperativa, persistía una tensión entre él y Chloe, no por hostilidad, sino por el peso no dicho de su historia compartida. Hubo noches en las que ambos se quedaron en la sala de estar familiar del hospital, mucho después de que los niños se hubieran dormido, bebiendo café caliente y hablando en tonos medidos. Ella le preguntó más de una vez si estaba seguro de que podía manejar esto, no solo el costo financiero, sino el costo emocional. Él siempre respondía de la misma manera, no con promesas de perfección, sino con una tranquilidad constante de que no se iba a ir a ninguna parte. La mañana en que las cirugías estaban programadas, el aire en el ala pediátrica se sintió diferente, más pesado. Los niños fueron preparados en habitaciones adyacentes, cada uno con un pequeño animal de peluche agarrado en sus brazos. Chloe se quedó con Luke, mientras que Alexander acompañó a Leo, cada uno de ellos dividiendo su enfoque, pero unidos en un propósito. Intercambiaron breves asentimientos en el pasillo, un reconocimiento tácito de que, sin importar lo que sucediera en los quirófanos, estaban juntos en esto. Cuando las puertas dobles finalmente se cerraron detrás de las camillas, Chloe se hundió en una de las rígidas sillas de la sala de espera,
y Alexander se sentó a su lado sin decir una palabra. Esperaron en silencio, no porque no hubiera nada que decir, sino porque lo único que ambos querían, ver a su hijo sano y salvo, estaba más allá de las palabras. Pasaron las horas con actualizaciones que llegaban de los equipos quirúrgicos. Cada vez que una enfermera salía, ambos se levantaban al unísono, preparándose. La espera era su propia especie de prueba, probando la paciencia y la fe en igual medida. Para Alexander, acostumbrado a resolver problemas a través de una acción decisiva, la impotencia era casi insoportable. Para Chloe, que había cargado con esta responsabilidad sola durante tanto tiempo, compartir la carga, realmente compartirla, se sintió a la vez extraño e inesperadamente aliviador. En esa sala de espera, despojados de la armadura de sus pasadas quejas, comenzaron a verse el uno al otro no como las personas que habían sido, sino como los padres que sus hijos necesitaban que fueran. Cuando los cirujanos finalmente salieron de los quirófanos, sus rostros mostraban el cauteloso alivio de los profesionales que habían navegado por un camino delicado y habían salido al otro lado. Explicaron que tanto Leo como Luke habían respondido bien a los procedimientos, las reparaciones habían salido según lo planeado, y aunque la recuperación sería lenta y cuidadosamente monitoreada, el pronóstico era esperanzador. Chloe sintió que sus rodillas se debilitaban con la noticia, una liberación casi vertiginosa de la tensión después de tantas semanas de miedo. Alexander, de pie a su lado, exhaló lentamente un aliento que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. No fue la fuerte aclamación de un hombre que celebra una victoria. Fue más silencioso, más pesado, el sonido de alguien que acepta la magnitud de lo que podría haber perdido. Los niños fueron trasladados al ala de recuperación pediátrica, cada uno en su propia cama, pero lo suficientemente cerca para que Chloe se sentara entre ellos y sostuviera una mano en cada lado. Sus caras estaban pálidas contra las sábanas del hospital, sus pequeños pechos subiendo y bajando con el ritmo constante de las máquinas que asistían su respiración. Alexander se quedó, negándose a irse incluso cuando las enfermeras le aseguraron que no había nada más que pudiera hacer. Recorrió la habitación con pasos lentos y medidos, deteniéndose para ajustar una manta o apartar un mechón de cabello de una frente. Su expresión estaba fija de una manera que sugería que estaba memorizando cada detalle. Esas primeras horas de recuperación estuvieron marcadas por intercambios tranquilos entre él y Chloe. Ella le agradeció por estar allí, no por cortesía, sino con la sinceridad de alguien que se había preparado para llevar el peso sola y se sorprendió al descubrir que era compartido. Él admitió que verlos así era más difícil que cualquier cosa que hubiera enfrentado en los negocios, que ninguna cantidad de habilidad o influencia podría controlar la incertidumbre que venía con ser padre. Hablaron sobre asuntos prácticos, horarios de medicación, citas de seguimiento, la posibilidad de una enfermera a domicilio. Pero debajo de esas conversaciones había una creciente corriente subterránea de algo no dicho, una comprensión frágil de que estaban reconstruyendo la confianza. No deprisa, sino un momento a la vez. Cuando los niños finalmente comenzaron a despertar, aturdidos y desorientados, Chloe se inclinó cerca para calmarlos, su voz suave y constante. Alexander se puso a la vista lentamente, no queriendo abrumarlos. Leo parpadeó primero, luego Luke. Sus pequeñas manos se extendieron al unísono. Sin dudar, él tomó ambas, una en cada mano,
sintiendo el calor de sus dedos enrollarse alrededor de los suyos. El momento fue silencioso, pero tenía un peso mucho mayor que cualquier declaración que pudiera haber hecho. Era la primera vez que tocaban a su padre sabiendo quién era, y algo sobre ese reconocimiento se asentó profundamente dentro de él. Esa noche, Chloe se acurrucó en una silla entre sus camas, rechazando la cama plegable que las enfermeras habían traído. Alexander se sentó frente a ella, su postura aún recta, pero su mirada más suave de lo que ella la había visto nunca. No hablaron mucho. No lo necesitaban. El zumbido constante de los monitores y la respiración lenta de sus hijos llenaban el silencio. Por primera vez desde que ella lo había dejado años atrás, Chloe no solo se sintió apoyada, se sintió acompañada. Y por primera vez en su vida, Alexander sintió toda la gravedad de lo que significaba ser padre, no como un título, sino como una elección que seguiría haciendo. Los días posteriores a las cirugías se desarrollaron en un ritmo que era a la vez agotador y extrañamente reconfortante, como si el hospital se hubiera convertido en su propio mundo autónomo. La brillante luz del día que se filtraba a través de las persianas, el zumbido de las máquinas médicas y el débil olor a antiséptico formaron el telón de fondo para largas horas de espera, de pequeñas señales de progreso. Leo y Luke, aunque doloridos y cansados, mostraron una mejoría gradual con cada día que pasaba. La primera vez que Leo logró una débil sonrisa a la enfermera, que le trajo su jugo, Chloe casi llora. Y cuando Luke reunió suficiente energía para pedirle a Alexander que le leyera un libro ilustrado, se sintió como una victoria silenciosa que ninguno de los padres dio por sentada. Alexander se había volcado en el papel de estar allí, no de la manera casual y superficial que una vez había temido, sino en la presencia constante y firme de alguien que entendía que los momentos más pequeños podían ser tan críticos como los grandes. Aprendió a ayudar a ajustar los sueros de los niños sin tirar de los tubos. Memorizó sus horarios de medicación e incluso comenzó a seguir su progreso en un pequeño cuaderno. No había nada glamoroso en el trabajo, pero lo abrazó como si fuera el trato más importante de su vida. Por las noches, después de que los niños se dormían, él y Chloe a menudo salían al pasillo por unos minutos para dejar que las enfermeras hicieran sus rondas. Esas conversaciones eran diferentes de sus intercambios anteriores, menos sobre el pasado, más sobre el presente, y a veces incluso se atrevían a tocar el futuro. Fue en una de esas conversaciones a altas horas de la noche, apoyados contra la pared fría fuera de la sala de recuperación, que Chloe admitió que había pasado años preparándose para la posibilidad de que él un día volviera a aparecer en sus vidas. Se había imaginado lo que diría, cómo lo mantendría a una distancia emocional segura, pero la realidad se había desarrollado de manera diferente. Verlo cuidar a sus hijos con una paciencia y dedicación que nunca había conocido en él, había cambiado algo dentro de ella. Alexander escuchó sin intentar defenderse. En cambio, le dijo que verla criarlo sola había sido a la vez humillante y doloroso. Doloroso porque él no había estado allí, y humillante porque ella había logrado crear algo tan fuerte sin él. Durante la semana siguiente, a medida que los niños se hacían más fuertes, Alexander comenzó a hacer arreglos discretos detrás de escena. Contactó con uno de los mejores programas de rehabilitación de cardiología pediátrica del país y les aseguró lugares para Leo y Luke. Contrató a una enfermera privada para que los asistiera en casa durante la fase de recuperación inicial.
no para reemplazar el cuidado de Chloe, sino para asegurarse de que ella no cargara con el peso sola. Cuando le contó sobre estos planes, ella lo miró por un largo momento antes de simplemente decir: «No necesito que arregles todo. Solo necesito que te quedes». Su respuesta fue simple: «No me voy a ninguna parte». Llegó el día en que los médicos anunciaron que los niños estaban lo suficientemente bien como para ser dados de alta. El momento fue a la vez alegre y aterrador, porque dejar la seguridad del hospital significaba regresar a un mundo donde cada decisión se sentía más arriesgada. Chloe empacó sus cosas mientras Alexander se encargaba de la documentación de alta, y juntos sacaron a los niños en sus sillas de ruedas al aire fresco de una tarde. Por primera vez en años, dejaron un lugar uno al lado del otro, no como extraños cargados por su historia, sino como dos padres que llevaban la misma esperanza hacia adelante. Y mientras conducían hacia la casa de Chloe, con los niños dormidos en el asiento trasero, se sintió menos como un regreso a viejas heridas y más como el frágil y deliberado comienzo de algo nuevo. En casa, el ambiente era una extraña mezcla de alivio y fragilidad. Los niños ya no estaban rodeados por el constante pitido de los monitores. Sin embargo, el recuerdo de esos sonidos aún persistía en la mente de todos. La sala de estar se había transformado en un espacio de recuperación, con mantas suaves, una pequeña estación médica instalada en la esquina, y la enfermera que Alexander había contratado, tomando notas en silencio sobre sus signos vitales. Chloe se movía por la casa con una precisión practicada, manejando los medicamentos, preparando comidas ligeras y siguiendo los niveles de actividad de los gemelos. Alexander, ya no el visitante ocasional en sus vidas, había comenzado a pasar la mayor parte de sus días allí, con su computadora portátil guardada más a menudo que no, ya que elegía sentarse con los niños mientras dormían la siesta o jugaban. A los gemelos les tomó tiempo acostumbrarse a la presencia constante de su padre. Al principio, todavía miraban a Chloe en busca de tranquilidad cada vez que Alexander sugería algo: leer una historia, construir con bloques o ayudarlos a bajar los escalones hacia el patio trasero. Sin embargo, gradualmente, su vacilación se desvaneció. Luke comenzó a pedirlo por las mañanas, y Leo comenzó a tirar de su mano cada vez que quería presumir de un nuevo dibujo. Alexander tenía cuidado de nunca presionar demasiado, dándoles espacio para que se acercaran a él a su propio ritmo. Chloe también notó los cambios sutiles, la forma en que Alexander parecía medir sus palabras con más cuidado, la forma en que estudiaba sus estados de ánimo, como un hombre que intentaba aprender un idioma por primera vez, decidido a no cometer un error que le costaría su confianza. Las noches se establecieron en un ritual tranquilo. Después de que los niños se acostaban, Alexander y Chloe se encontraban en la cocina, hablando mientras tomaban tazas de té. A veces, las conversaciones eran ligeras, llenas de pequeñas observaciones sobre el día, y a veces se aventuraban en un territorio más profundo. Chloe comenzó a compartir pedazos de los años que él se había perdido, la primera vez que los gemelos se habían reído al unísono, la noche en que se había quedado despierta, preocupada por sus primeras fiebres, la mañana en que los había llevado a ambos a la guardería, medio dormida. Alexander escuchó sin interrumpir, dejándola pintar una imagen de una vida en la que él no había estado, pero de la que quería desesperadamente ser parte a partir de ahora. También hubo momentos difíciles. Los niños tuvieron pesadillas más de una vez en esas primeras semanas,
despertándose llorando de sueños que no podían explicar del todo. Chloe corría a su habitación, pero comenzó a notar que Alexander llegaba tan rápido como ella, a veces incluso antes que ella. No siempre sabía las palabras correctas, pero aprendió rápidamente que a veces todo lo que necesitaban era que él se sentara en el borde de la cama y les sostuviera las manos hasta que se volvieran a dormir. Esas noches lo dejaban completamente despierto, mucho después de que la casa se hubiera quedado en silencio, dándose cuenta de que ser padre no se trataba de grandes gestos. Se trataba de los actos más pequeños y consistentes de presentarse. A medida que la primavera comenzaba a filtrarse, los niños se hacían más fuertes. Las visitas de la enfermera se volvían menos frecuentes y sus médicos los autorizaban a dar paseos cortos al aire libre. Alexander estaba allí la primera vez que se aventuraron juntos al parque, una pequeña victoria que se sintió más grande que cualquier premio, abai o hito empresarial que jamás hubiera logrado. Viendo a los gemelos correr hacia los columpios, sus risas llevadas por la brisa. Miró a Chloe, y por primera vez en años, no había una distancia cautelosa en su expresión, solo el tranquilo reconocimiento de un triunfo compartido. Una noche, después de que los niños se durmieron, Alexander salió al porche, donde Chloe estaba sentada con una manta envuelta alrededor de sus hombros. Se sentó a su lado, y por un tiempo no hablaron. Finalmente, le dijo que no solo se quedaba por los niños, se quedaba porque quería volver a ser parte de su vida también, si ella se lo permitía. Ella no respondió de inmediato, pero tampoco apartó la mirada. No hubo una declaración dramática, ni un abrazo repentino, solo una comprensión lenta y deliberada que pasaba entre ellos en el tranquilo aire nocturno. En ese momento, ambos sabían que lo que estaban construyendo era frágil, pero era real, y era de ellos. Y por primera vez, el futuro no se sintió como algo a lo que temer, se sintió como algo que podían enfrentar juntos. Esta historia es un testimonio de que la vida sí ofrece segundas oportunidades, pero nunca te llevan de regreso al lugar exacto donde todo comenzó. Este no es un cliché de felices para siempre. Es un viaje a través de los errores, la pérdida y la comprensión de que el amor y la familia no son solo sentimientos, sino elecciones que tienes que demostrar con tus acciones todos los días. Me encanta que el final no sea ruidoso o teatral, sino tranquilo. Y eso lo hace aún más poderoso. Los personajes no se reúnen mágicamente por el destino. Toman una decisión consciente de moverse el uno hacia el otro, a pesar del miedo y el dolor del pasado. Esta no es una historia sobre personas perfectas, sino sobre aquellos que aprenden a convertirse en una mejor versión de sí mismos por alguien que importa más que su propio ego. La parte más valiosa de este final es que deja espacio para el futuro. Podemos ver que su vida por delante seguirá siendo desafiante, pero ahora tienen un deseo compartido y una voluntad de enfrentarlo juntos. Y eso es más fuerte que cualquier palabra o promesa. Si esta historia te conmovió, compártela para difundir un mensaje de perdón y segundas oportunidades. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas nuestra próxima historia. Eso es maravilloso. Me alegro de que lo hayas disfrutado. Continuaré la historia para ti, expandiendo la nueva vida que Alexander, Chloe y los niños están construyendo. La nueva normalidad. La transición del ambiente estéril y controlado del hospital al caos tranquilo de la casa de Chloe fue una prueba en sí misma. La casa, que una vez fue un santuario de su independencia, era ahora un espacio compartido, un ecosistema frágil donde cada gesto y palabra
tenían un nuevo significado. Alexander no se mudó, pero estaba allí casi todos los días, su presencia una fuerza constante y de anclaje. Hizo construir una oficina en una habitación libre, un espacio elegante y minimalista que contrastaba fuertemente con la sensación cálida y vivida del resto de la casa, una metáfora visual de los dos mundos que estaba tratando de fusionar. Siempre había sido un hombre de grandes gestos, pero rápidamente aprendió que en esta nueva realidad eran los actos pequeños y consistentes los que más importaban. Aprendió la rutina de la hora de acostarse de los niños, una delicada danza de historias, canciones y sorbos de agua. Aprendió a identificar los diferentes llantos de Leo y Luke, el gemido agudo por un juguete, el sollozo profundo por una pesadilla. No siempre tenía las palabras correctas, pero siempre estaba allí, una mano firme sobre un pequeño hombro. Chloe lo observaba de cerca, una silenciosa observadora de su transformación. Vio al CEO, que una vez la había desestimado como un factor de riesgo, ahora leyendo pacientemente el mismo libro ilustrado por 10ª vez, su voz un consuelo bajo y retumbante. Vio al hombre que había priorizado las ganancias, ahora cancelar una reunión de alto riesgo para llevar a un niño que lloraba a una cita de seguimiento. Su confianza no era un interruptor que pudiera encenderse. Era un puente frágil que se construía, una tabla a la vez. Cada vez que él se presentaba, cada vez que elegía a su familia por encima de su carrera, se colocaba otra tabla. Una tarde, mientras los niños dormían, estaban en la cocina preparando té. El silencio ya no era incómodo. Era cómodo, lleno del zumbido del refrigerador y el suave tintineo de las tazas. «Eres diferente», dijo Chloe, su voz suave. Alexander se apoyó en el mostrador, su mirada en su reflejo en la ventana oscura. «Yo era una persona diferente entonces», dijo. «Medía el éxito por números, por cuánto podía adquirir. No me di cuenta de cuánto estaba perdiendo». «¿Y ahora?», preguntó ella. Él se giró para mirarla, sus ojos azules sosteniendo una vulnerabilidad que ella no había visto desde antes de su ruptura. «Ahora veo que todo lo que creía que era importante era solo espacio vacío». «Esto», dijo, gesticulando alrededor de la tranquila cocina. «Esto es lo que importa. Esta es la verdadera victoria». Una tormenta en el horizonte. Su ritmo pacífico, sin embargo, estaba a punto de ser desafiado. Una tarde, Alexander recibió una llamada telefónica de uno de los miembros de su junta directiva. El tono era urgente y el mensaje era escalofriante. Un nuevo competidor agresivo acababa de lanzar un producto rival, un ataque directo al negocio principal de Vantage Tech, amenazando con deshacer el trabajo de un año en cuestión de semanas. Exigían que regresara a la ciudad de inmediato para liderar la contraofensiva. El viejo Alexander habría estado en un avión en cuestión de horas, impulsado por un implacable deseo de ganar. Pero el nuevo Alexander dudó. El conflicto en su rostro era palpable. Miró a los niños, que estaban jugando en silencio con carritos de juguete en el piso de la sala de estar, y luego a Chloe, que lo observaba con una mezcla de preocupación y una cierta cautela familiar. «Me necesitan», dijo, su voz un murmullo bajo. La expresión de Chloe se endureció ligeramente. «¿Y quién te necesita aquí?», preguntó ella, la pregunta colgando en el aire entre ellos. Era una prueba,
Una que determinaría si el hombre que había elegido la ambición por encima de ella 3 años atrás realmente se había ido. Alexander supo que este era su momento de la verdad. Podía elegir la vida que había construido, la de poder y prestigio, o podía elegir la familia que estaba tratando desesperadamente de construir. Pensó en las palabras que Chloe le había dicho en el hospital. No necesitan un visitante, necesitan un padre. ¿Qué harías? ¿Regresarías a la vida que has pasado años construyendo? ¿O sacrificarías todo por la familia que estás empezando a tener? Comenta tus pensamientos a continuación. No olvides suscribirte al canal y compartir esta historia, si te está cautivando. La elección definitiva. Alexander tomó su decisión y sorprendió a todos. No se subió a un avión. En cambio, convocó una conferencia de prensa desde su casa, con el telón de fondo de una simple pared blanca en lugar del pulido barniz de su oficina. Anunció que renunciaba como director ejecutivo de Vantage Tech. El mundo de los negocios se quedó atónito. No ofreció una explicación detallada, solo una simple declaración sobre un cambio en las prioridades. En las semanas siguientes, trabajó de forma remota, incansablemente, para garantizar una transición sin problemas. Instaló a un subordinado de confianza como su sucesor, una medida que sorprendió a la Junta, pero que finalmente fue aceptada como una señal de su previsión. Liquidó algunos de sus activos para crear un fondo fiduciario para Leo y Luke, asegurando que su futuro y cualquier gasto médico estuvieran seguros. Fue un acto de amor y expiación silenciosa. No solo se quedaba, estaba haciendo que fuera imposible irse. El día que terminó su última llamada, cerró su computadora portátil. Un acto final de separación de su antigua vida. Entró en la sala de estar, donde los niños estaban ahora coloreando en una pequeña mesa. Chloe levantó la vista, una pregunta silenciosa en sus ojos. «Está hecho», dijo. «Ya no soy el CEO». El alivio en el rostro de Chloe fue profundo, una liberación de la tensión que se había estado acumulando durante años. Caminó hacia él, y por primera vez desde su reencuentro, no se quedó a una distancia cautelosa. Extendió la mano y tomó la suya. «Todavía necesitan sus chequeos», dijo, su voz temblando ligeramente. «Y a mí me vendría bien un poco de ayuda con la ropa sucia». No fue una gran declaración de amor o perdón. Fue una invitación, un acto de confianza tranquilo y simple, que valía más que toda la riqueza y el poder del mundo. Él le apretó la mano, una comprensión compartida pasando entre ellos. Ya no eran dos personas separadas navegando por una historia compartida. Eran una unidad, una familia, enfrentando un futuro desconocido juntos. Y por primera vez en su vida, Alexander Vance sintió una sensación de éxito verdadero e inquebrantable. Esta historia no es solo sobre segundas oportunidades. Se trata del tipo de cambio radical que puede ocurrir cuando eliges a las personas por encima del poder y el amor por encima de la ambición. La verdadera fuerza no se trata de cuánto puedes ganar, sino de cuánto estás dispuesto a renunciar por lo que realmente importa. Y al final, Alexander no obtuvo una segunda oportunidad. Se la ganó. Si esta historia te conmovió, compártela para difundir un mensaje de perdón y redención. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas la próxima historia inspiradora.